Amigos por Derechos. Sumamos voluntades porque somos diferentes sin ser indiferentes. Y bueno, en nuestra sección de Amigos por los derechos humanos, hoy quiero darle la bienvenida a Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia, que existe como Observatorio Venezolano de la Justicia aquí en nuestro país. Y bueno, quiero abrir la sección con una frase que han publicado ellos mismos en @accesoajusticia en Twitter, que dice lo siguiente: nadie puede ser castigado por lo que piensa. Muy buena frase que pues me invita a la reflexión y espero que ustedes también. Simplemente pues no podemos ser castigados por nuestra manera de pensar o por nuestra ideología. Así que bueno, bienvenida Laura Lousa a nuestro programa Guayana es Noticia. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Laura, este panorama que tenemos en Venezuela, siempre pues haciendo hincapié en el enfoque educativo, el enfoque didáctico para las personas que no manejan las leyes, que pues mucho menos manejan el tema legal a la velocidad que la estamos llevando acá en Venezuela. Vamos a hacer entonces un balance un poco sobre la situación de acceso a la justicia durante el 2018, quizás el último semestre. ¿Qué pudiéramos hablar al respecto? Sí, bueno, como bien dices, Carla, la situación del país es muy compleja institucionalmente hablando y eso obviamente siempre tú sabes que un Estado, lo digo también para los oyentes, un Estado de Derecho tiene que regirse por el derecho, por las normas, por la Constitución. Entonces, pues debemos ir aprendiendo, ¿no? Porque eso es lo que limita al Estado y controla el poder. Entonces, eso no es fácil para quien no es abogado y más con la profundidad y velocidad que aquí se nos exige, ¿no? Incluso nosotros los abogados y nosotros como ONG en ese rol de Observatorio de la Justicia Venezolana. Bueno, sí, mira, en 2018, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Fue un año muy complejo desde distintos puntos de vista y una de las cosas más resaltantes es que tuvimos una elección presidencial en mayo de 2018, donde Nicolás Maduro, el presidente de la República, pues para ese momento pues resultó vencedor en una elección que se verificó en esa fecha. Bueno, ya en esa fecha nosotros como ONG, en nuestro rol de Observatorio de la Justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, advertimos que la Constitución dice que la elección no puede ser anticipada, no había ninguna justificación para hacerlo, tenía que ser en diciembre, porque así lo establece la norma, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos decir, ¿no? Que fue fuera de fecha. Claro. Luego lo otro es que debemos también decir que sabemos que hubo un procedimiento que empezó desde el 2016, que hemos ido reportando en Acceso a la Justicia, por el cual se fue exigiendo la renovación de los partidos políticos y también anulando algunos, ¿no? Y entonces ese procedimiento dio lugar a que al final, vamos a decir, mira, para darte un dato concreto, en finales del 2015, que es cuando se dio la elección de la Asamblea Nacional, teníamos en Venezuela 67 partidos políticos inscritos en el CNE y llegamos a 2018 con solo 17 partidos inscritos, de los cuales 12 del gobierno y 5 oposición, entre los cuales no estaba la MUD, no estaba, vamos a decir, los más importantes, los que han sido más representativos, porque en eso es que se popularmente hablando, ¿no? Desde el punto de vista del voto. Entonces, oye, una elección sin oposición no es una elección, porque tú no estás eligiendo, ¿no? Lo que quieres elegir. Entonces, eso también nos hizo cuestionar esa elección, además de que la Constitución no fue convocada por el CNE, que es el órgano competente constitucionalmente, sino por el por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual es un órgano que no fue convocada por el pueblo, no hubo un referéndum. Entonces, y aparte que la Constitución en ningún lado la prevé en ese sentido, para esa función, solo se tiene que dedicar a reformar la Constitución. Entonces, hay muchas irregularidades que son las que han llevado a que se ha dicho, incluso expertos juristas, que el presidente electo de esa elección en realidad no fue electo, porque no hubo elección como tal técnicamente hablando, ¿no? Entonces de ahí viene una situación de vacío, donde la Asamblea Nacional, tomando como base el artículo 233 de la Constitución, que es muy claro sobre eso, dice, bueno, si no hay presidente electo,
no hay, el presidente de la República va a ser temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, eso es diáfano, es claro, ¿no? Claro. Entonces allí simplemente te estoy contando y describiendo los hechos de una manera objetiva y lo que dice la norma, pues, y lo que fue ocurriendo, ¿no? Porque no te estoy calificando en realidad, sino diciéndote, bueno, eso lo dice, eso no lo dice, y así ocurrió. Y desgraciadamente nosotros vemos que el gobierno ha tomado un camino paralelo a la Constitución que no nos favorece a los venezolanos, porque al final cuando las reglas del juego, que son el pacto social esencial nuestro, que es la Constitución, donde se establece qué le toca hacer al gobierno y qué derechos tienen los ciudadanos y los deberes del gobierno o del Estado, mejor dicho, como institución, pues no se sigue, pues estamos todos en una incertidumbre que nos sume al final en situaciones muy complejas desde el punto de vista vivencial y que no convienen a ninguna de las partes, es decir, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los ciudadanos, ¿no? Y dan lugar a este tipo de situaciones que tenemos de ingobernabilidad, de falta de institucionalidad y de conflicto, además, institucional, ¿no? Exactamente, porque se presentan precisamente que si las dos asambleas, los dos Tribunal Supremo de Justicia, entonces se van creando instituciones y las personas pues están en esa zozobra, bueno, de un lado se dice esto, de otro lado se dice otro, y obviamente, como dices tú, pues no conviene absolutamente a nadie. Exacto, y ahí te agrego que, bueno, después para que sigamos ese camino de lo que ocurrió, porque ya en 2019, entonces llega la Asamblea, se instala en el 5 de enero, elige a su directiva. Entonces, sobre ese aspecto también hay que decir que, bueno, entonces la Asamblea está en desacato, puede funcionar, son sus actos nulos o no. Fíjate, lo que ocurre ahí, también lo hemos dicho, es que hay una decisión del Tribunal Supremo finales de 2015 que inhabilitó a en realidad la palabra correcta, suspendió a los diputados de Amazonas, y de ahí la Asamblea los desincorporó, vamos a decir que eso fue como decirte en junio más o menos del 2016, y después de eso el Tribunal Supremo igual sigue diciendo que ella no anulaba sus actos. Entonces fue la época en que Ramos Ayub se molestó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo los vuelvo a incorporar, porque igual tu Tribunal Supremo no me está reconociendo. Entonces de ahí ¿qué ocurre? Que en el 2017 la Asamblea Nacional, la nueva directiva, es elegida sin los diputados de Amazonas y los desincorpora, y entonces de ahí el Tribunal Supremo dice, no, pero es que en realidad los tenía que desincorporar, era la directiva anterior antes que la nueva, porque lo que pasó ahí fue que primero se escoge la directiva y luego los desincorpora, como decirte, en cuestión de sucesión temporal o cronológica. Entonces el Tribunal Supremo dice que tenía que ser al revés y además en la anterior directiva. El problema de eso es que la Constitución dice que la anterior directiva ya no tiene competencia. Entonces, ¿cómo va a volver la nueva directiva? Porque entonces va a violar la Constitución. Entonces el Tribunal Supremo allí dictó una decisión inconstitucional donde le da una orden a la directiva que no puede cumplir. Más fácil hubiera sido que tome una decisión de fondo, porque la decisión del 2015 no es de fondo, sino es algo como una suspensión temporal, que tome una decisión de fondo sobre el caso y defina cuál es la situación, y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, esto es lo que llaman justicia a la carta. Sí, mira, ahí ha habido realmente totalmente, desgraciadamente el TCJ no se ha comportado como un árbitro real, y eso ha agravado nuestro conflicto, porque siempre el que está en el poder eventualmente tiene tendencia a abusar de él, pero para eso están las instituciones, el derecho y sobre todo el sistema de justicia para parar eso, controlarlo y decirle, mira, es lo que dice la norma, no lo que tú quieras hacer, ¿no? Claro. Entonces, más bien ha sido al revés. Entonces, y en este año, entonces, para agravante, la Asamblea hace ese acto, dirige su directiva, como dice la Constitución. Entonces llega y le dice, mira, presidente, recuérdate que tú no fuiste elegido, no hubo una elección técnicamente, entonces le toca es al presidente de la Asamblea ser presidente. Oye, que no se dé el acto de toma de posesión el 10 de enero. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Supremo? Dicta una sentencia, como bien dices tú, a la carta, y dice, no, es que no se va a juramentar como corresponde, tomar posesión, como dice la Constitución, ante
ante la Asamblea Nacional, que es lo que corresponde, sino ante el Tribunal Supremo. Entonces, el 10 de enero el presidente se fue al Tribunal Supremo, entonces por ahí también no es presidente, porque no se juramentó ni tomó posición ante el órgano competente que es la Asamblea, y entonces después de eso la Asamblea dicta un acto o acuerdo formal donde dice, mira, como ocurrió esto, y ahí está toda la sucesión, pues este señor, el presidente pues Maduro, está usurpando funciones, y entonces le toca al presidente de la Asamblea, Guaidó, ahora eventualmente bajo esa situación tener el cargo de mandatario. Entonces claro. Ahí vemos como eso es lo que dice el acuerdo. Después ocurrió que en la calle él dijo lo que dijo y los medios han dicho que se autoproclamó, pero realmente fue una designación formal de la Asamblea. Entonces, claro, porque hay varios conceptos, varias definiciones, la gente pues que no maneja, y de hecho algunos medios de comunicación también utilizan la palabra de autoproclamado, otros que se ha juramentado, entonces se crea toda esta confusión en relación a estos términos, ¿no? Sí, es muy complicado. Entonces, la situación efectivamente es que, porque incluso una persona me preguntaba, una persona que pues no tenía la educación, vamos a decir, porque no tenía la formación ni jurídica, incluso no tanto, vamos a decir, bachillerato y eso, y me decía, y con mucha lógica, porque al final el pueblo es el que más sabe, me decía, bueno, mira, Laura, pero explícame, ¿quién manda? ¿Quién es el presidente? Y yo decía, bueno, mira, manda Maduro. Maduro es el presidente de Venezuela en este momento. O sea, lo que te quiero decir es que jurídicamente no lo es, pero de hecho lo es. Claro, y esa es la realidad. Tiene allí el poder. Es el que manda, y ese es el que las instituciones van a obedecer, ¿ok? Sí. Pero efectivamente eso a los ciudadanos, y los ciudadanos también, pues, pero eso efectivamente, al no estar en un Estado de Derecho, al no estar con las reglas, eso nos pone en una situación muy complicada, porque al final del día crea mucha incertidumbre, y nada peor para uno vivir, vamos a decir, y conducir su vida, incluso en la cotidianidad, que no saber dónde estás parado, ¿no? Claro. Entonces eso afecta mucho. Entonces, bueno, yo no sé si con esto te hice un balance y te clarifiqué la situación, pero eso es un poco lo que está ocurriendo. Y ya más recientemente tenemos una nueva sentencia del Tribunal Supremo donde dice, bueno, mira, la decisión de la Asamblea de decir que el presidente Guaidó no es constitucional, allí hay una usurpación de funciones, entonces no es que usurpa a Maduro, sino es que usurpa a Guaidó. Entonces ahí tienes otra vez un órgano que dice que el que usurpa es Maduro y el otro que dice que el que usurpa es Guaidó. Claro, la contradicción. Entonces, después de eso, sí, entonces esas dos posiciones, y después de eso, entonces ahora esa decisión dice que como la Asamblea Nacional y particularmente su directiva están violando la Constitución, incluso ocurren con eso en un acto de fuerza, entonces tiene que haber una investigación por parte del Ministerio. Entonces el Ministerio Público hasta hoy no se había pronunciado. Hace poco vimos que el fiscal se pronunció diciendo que está conduciendo una investigación, que mientras tanto el Tribunal Supremo dicte unas medidas preventivas sobre Guaidó, prohibición de salida, congelación de activos, etcétera, y que él irá llevando adelante la investigación pertinente para ver si hay responsabilidad penal o no, y eventualmente pues dictar o ordenar a un tribunal o pedir a un tribunal que dicte el auto de detención correspondiente. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos, ¿no? Ahora, una cosa, Laura, en cuanto al tema también, otro tema que trae muchísima confusión en las personas, en los ciudadanos, en cuanto al tema de los magistrados express y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. También allí pues la gente se confunde, cree que lo que digan el Tribunal del Exilio pues tiene alguna acción, digamos, legal pues de todo esto, o es algo simbólico. Entonces la gente también tiene, aparte de todas las dudas, esta duda también en cuanto a los magistrados. Sí, eso es una también muy buena pregunta. Bueno, mira, en cuanto al TCJ, vamos a decir que funciona en la Avenida Baral y que es realmente el que tiene el poder y dicta sentencias. Efectivamente, nosotros hemos reportado, hemos hecho investigaciones sobre los magistrados. La mayoría de ellos, son 32 en total, de ellos, fíjate, 13 fueron nombrados por la Asamblea Nacional saliente, la que presidía Diosdado Cabello, a toda velocidad, sin cumplir las normas ni formas constitucionales ni legales, ni siquiera las reglamentarias de la Asamblea Nacional,
y al final del día, además, con 10 de esos 13 magistrados sin cumplir los requisitos de la Constitución. Los demás 3 los cumplen mínimamente, pero por lo menos los cumplen. Pues quiero decir, o sea, lo mínimo establecido, ni siquiera lo medio, lo máximo, que lo ideal es que los magistrados sean los mejores juristas del país y no los que apenas cumplen requisitos, ¿no? Claro, que esté Para impecable entonces, su currículo. Entonces ahí, sobre los 10, los 13, 10 no cumplen, pero además esos 13 en general no fueron nombrados por el órgano competente, porque el que debía nombrarlos era la nueva asamblea, no la anterior. Entonces ya por ahí 13 no son válidos, no son legítimos, no son constitucionales. Entonces, ¿por qué no son legítimos? Porque no fueron designados por la asamblea que tocaba, sino por una que ya no tenía el poder, según la Constitución, de designarlos. Claro, ¿okay? No estaba vigente. Los demás, exacto, los demás 19, en su mayoría, tampoco cumplen los requisitos constitucionales. Y bueno, nosotros ahorita es muy largo entrar en eso, pero te digo que también se violaron las normas constitucionales en los demás en las designaciones de ellos, que fueron en 2010 y en 2014, porque bueno, se creó una ley que fue la ley del TCJ, que viola la Constitución, y hay unos procedimientos ahí que no son. El comité de postulaciones no tenía la representación de la sociedad civil que debía, no estaba la conformación de diputados con los miembros de oposición que debía. Entonces hay muchas irregularidades, pero bueno, no vamos a profundizar tanto porque efectivamente, si no, bueno, se necesita un programa solo para eso. Lo que te quiero decir es que sin duda ese Tribunal Supremo es muy cuestionable jurídicamente, y además sus actuaciones son totalmente ajenas a la legalidad y a la constitucionalidad, sobre todo desde 2015 hasta ahora, donde hemos visto un total de 88 decisiones, contamos hasta hoy, contra la Asamblea Nacional, las del Parlamento, quitándole funciones, dándoselas al presidente, eliminando los controles públicos, por ejemplo, el tema presupuestario, que ya ni siquiera se moviliza, el tema del estado de excepción, que es inconstitucional y abusivo, en fin. Y luego el otro tema es que, entonces, ¿qué pasa? Que la Asamblea Nacional, el Parlamento, decide en el 2017 llevar adelante un proceso de designación de magistrados. Entonces, ya no sé si fue 2017 o 2018, ahorita, bueno, pero lo cierto es que decide llevar adelante eso, creo que fue 2017, decide llevar adelante eso, y la verdad es que también ese procedimiento tiene problemas, nosotros lo hemos denunciado. Entonces, allí ya puedes cuestionar la legalidad y constitucionalidad de esos magistrados, y algunos magistrados tampoco cumplen los requisitos, aunque en su mayoría sí debemos decir que muchos son juristas reconocidos, muchos tienen el currículum. Pero bueno, el tema más importante ahí es que ellos son perseguidos por el Tribunal Supremo, vamos a decir, institucional de la Avenida Baral, sobre el que hablábamos antes, por el propio Poder Judicial, por el sistema de justicia, por el propio gobierno, y salen en su mayoría o todos del país. Y entonces conforman una organización donde se reúnen y se autollaman Tribunal Supremo en el exilio, Tribunal Supremo legítimo. Obviamente, ellos no tienen ningún poder real en Venezuela, porque tienen que estar aquí, porque sus decisiones no son legítimas. Ellos no se llegaron a juramentar, porque eso también lo exige la Constitución para empezar a funcionar como magistrados. Algunos dicen, podríamos decir incluso, algunos son magistrados en el exilio, pero no son un TCJ, porque además no fueron elegidos como tal. Hay que recordar, y eso es muy importante, que la Asamblea no nos nombró como un tribunal, sino como unos magistrados, como 13 magistrados para suplir los expres, y además los 20 suplentes eran para suplir los 20 suplentes que también fueron expres. Es decir, ellos no se constituyen como un tribunal desde el órgano que los debe nombrar. Entonces, lo que ocurrió sobre la marcha es que ellos autodeciden que los suplentes se vuelven principales, y entonces toman decisiones, con el agravante que además nunca fueron 32, siempre fueron 27 o menos. Entonces, sobre todo en lo que fue el enunciamiento de Maduro, ¿no? O esa pretensión. Entonces, ahí tienes un Tribunal Supremo que no es, pero que además no tiene ningún poder real, solo es un tema de popularidad, de opinión pública, y tienes un Tribunal Supremo, sí, que es, pero que actúa fuera de la Constitución.
constitución. ¿Me explico? Entonces, eso también obviamente no ayuda en esta confusión, porque entonces la gente crea expectativas que no son soluciones reales. Ahora, por otro lado, como si fuera poco la complejidad de esto, hace no mucho, en todo este desconocimiento del gobierno de Maduro, también viene un reconocimiento por parte del secretario general e incluso de algunos países de la comunidad internacional del Tribunal Supremo en el exilio. Así es. Entonces eso complica todo, y la Asamblea Nacional en algún momento se vio forzada por un comunicado de Almagro muy inapropiado que nosotros cuestionamos, a decir, bueno, sí, está bien, es válido lo que ellos digan. Entonces confunde aún más a las personas, claro. Imagínate. Sí, además es muy preocupante ese tipo de cosas, porque entonces ya este grupo de ciudadanos cuya es muy loable, se han creado tribunales en el exilio en situaciones como la venezolana, en regímenes poco institucionales, pero mira, este es el deber ser, pero no se da, pero más como para educar, ¿entiendes? Claro. Para decir, bueno, por aquí debería ir la norma jurídica, que además también esas decisiones de ellos también en ese sentido son muy cuestionables. Entonces, realmente, por eso lo hemos cuestionado, hemos levantado nuestra voz sobre eso, porque realmente eso no ha estado bien. Claro. No, y además con toda la responsabilidad que ustedes pues siempre imprimen en todos sus informes y sus comunicados, que por cierto, estos informes están allí en su página, ¿no? ¿Cierto? Sí, todo está publicado. Nosotros no decimos nada en prensa y en general que no esté publicado debidamente, porque la idea pues es que, bueno, y además es producto de una investigación, y por eso hasta que no lo investigamos y no lo corroboramos y no lo validamos, no lo decimos ni lo publicamos, ¿no? Por supuesto. Sí, todo eso está allí, todo está en la página de nuestras noticias, que son o análisis, que están en la sección de análisis, o en las investigaciones cuando ya son cosas más largas. Incluso lo ponemos facilito a través de unas infografías, videos, etcétera, que también ayudan a ver las cosas de una manera más rápida. Vamos a recordar la página web y las redes sociales, por favor, Laura. Sí, la página web es accesoalajusticia.org. Las redes sociales son en Twitter, @accesoajusticia, en Facebook igual, y en Instagram, Acceso a la Justicia. Ahora, Laura, volviendo al contexto actual, también algo que preocupa mucho a las personas es el impacto que puedan tener las medidas legales internacionales en relación a Venezuela. Ya sabemos que pues las medidas económicas asfixian pues a todo el mundo en todo sentido, pero en el caso de medidas legales, medidas de protección, el ingreso de la ayuda humanitaria, ¿qué sucede con eso desde el punto de vista legal y bueno, didáctico, para que las personas digamos pierdan un poco el miedo y ser un poco más asertivos con esta información? Sí, fíjate, las sanciones internacionales han sido dirigidas hasta ahora, bueno, hasta ayer, anteayer, a los funcionarios del gobierno, no han sido dirigidas a los ciudadanos ni al país como tal. Eso es importante, son cosas distintas. Lo que se ha dirigido al país o al Estado venezolano como cuerpo han sido, vamos a decir, advertencias de órganos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, esto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que dicen, mira, estamos iniciando una investigación sobre esto, aténgase a los derechos humanos, estamos revisando esto, o declaraciones que dicen, mira, está pasando esto, por favor se le recomienda reconducirse. O sea que es muy importante entender que no solo el gobierno se ha ido deslindando de la Constitución, sino que ha violado de manera importante y masiva los derechos humanos, y hay muchas investigaciones y alertas de organismos internacionales expertos en esas áreas que lo han dicho. Pero y también sanciones a funcionarios por corrupción, lavado de dinero, bienes que tienen afuera se le congelan activos, etcétera, ¿no? También algunos gobiernos se han atrevido a hacerlo por violaciones de derechos humanos, como el caso de los tribunales, como los casos de los magistrados de la Sala Constitucional, donde el gobierno de Canadá ha dicho, mira, lo sancionamos y no pueden entrar a nuestro país, ¿no? Es una manera como de presionar a que actúen conforme a la Constitución. Pero fuera de eso, hasta ahora no había habido sanciones que tuvieran impacto en lo económico en el país. Sin embargo, sí, el gobierno de Estados Unidos había dicho, bueno, no se pueden celebrar contratos con el gobierno de Venezuela, entonces eso pudiera tener un impacto, pero entonces lo que hizo Venezuela fue que llevó sus cosas hacia Europa, las cuentas se manejan por allá,
etcétera, y eso hasta ahora pues puede traer algunos días de retraso en algo, pero en general ha sido, a pesar que el gobierno habla de un bloqueo, no es tal, ¿no? Incluso el gobierno americano es el único que compra petróleo a Venezuela, aunque esté en contra de sus políticas, y no había cambiado hasta ayer esa decisión por razones, bueno, de que no quiere afectar la población. Ayer, sin embargo, una decisión donde dice, yo sí le voy a vender petróleo a Venezuela, pero a quien yo reconozco como presidente que es. Y qué bueno que lo aclaramos acá en el programa, porque muchísima gente está preocupada por eso, porque, bueno, imagínate, el tema de la ayuda humanitaria, las medicinas, los alimentos, es algo que urge en la situación actual de Venezuela. Y, bueno, lamentablemente llegamos al final de la sección por el día de hoy, pero ha sido realmente muy interesante todo el desglose pues que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora, el 2019. De verdad, muy agradecida, honrada con Laura Louza por esta entrevista que nos has dado el día de hoy, una clase magistral. Así que muchísimas gracias, Laura. Recordamos las redes sociales. Imagínate. Sí, claro, @acceso a justicia, Twitter y Facebook, acceso a la justicia Instagram, acceso a la justicia.org en nuestra página web. Muchísimas gracias, Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia. Gracias a ustedes por escucharnos. Y de esta manera, pues vamos a una pausa y ya regresamos aquí en su programa Guay.